pretendo explicar lo que es el absoluto en Hegel a partir de una breve historia de la filosofía, en base a 6 conceptos fundamentales: sujeto, objeto, pensamiento, ser, forma, materia. Empezamos con Heráclito y Parménides, diciendo, en verdad, dicen Heráclito y Parménides, son lo mismo ser y pensar. Ser y pensar son lo mismo. Ahora, esta identidad entre ser y pensar en Heráclito, pero sobre todo en Parménides, es una identidad que está dada, es una identidad de suyo, está dada, no está desarrollada históricamente. O sea, no es que, y lo va a decir Heidegger en Identidad y Diferencia, no es un ser lo mismo consigo mismo, para sí mismo. Ese para sí mismo es una especie de salida. En esa salida hay un derrotero, hay una desventura, y, o sea, hay un en sí, digamos, ¿no? Hay un en sí. Esa identidad de ser y pensar en Heráclito y Parménides es un en sí, es ser lo mismo en sí mismo, y Hegel considera que la identidad de ser y pensar no debe ser un en sí solamente, sino un en sí para sí. Ese para sí necesita una salida, un exitus, una salida del pensar, un despliegue histórico del pensar que se recupera en el ser, que busca esa identidad, ya no como certeza sensible, en el sentido de una identidad que está dada de suyo en el en sí, sino en un despliegue histórico del para sí, ¿no? En el del en soi al pour soi. Esto lo explica muy bien también Sartre en el capítulo 4 del Ser y la Nada. Sigamos. Esta identidad entre ser y pensar, entre materia y forma, sujeto y objeto, que está dada en Heráclito y Parménides, necesita ser desplegada del en sí al para sí. Claro, en Aristóteles nosotros vemos que el conocimiento es formal. El conocimiento en Aristóteles es formal porque el entendimiento agente desaccidentaliza las particularidades materiales de la cosa, desmaterializa la cosa y solo conoce formas. Y esas formas son formas universales del conocimiento, ¿no es cierto? Bien, para Hegel eso no puede ser lo absoluto, porque el conocimiento absoluto tiene que recuperar el contenido, tiene que estar desplegado también en la materialidad. La materialidad no puede ser, porque en la abstracción, el conocimiento abstracto, que es el que va a negar Hegel en algún momento, el conocimiento abstracto, ¿qué hace? Desmaterializa. ¿Y qué hace? ¿Qué es desmaterializar? Quitarle al absoluto una parte esencial de su constitución, que es la materia. Queda la forma pura. O sea que en el fondo en Aristóteles hay pensamiento del ser, pero no hay ser. No está recogiendo al ser, dice Hegel, no está recogiendo al ser. Entonces fíjense ustedes, es forma, pero desmaterializada. Es pensamiento que no tiene ser. Es sujeto, pero en el cual el objeto no está. Ahora, ¿por qué no está el objeto? Porque el objeto tiene una historia. Y la historia del objeto es la historia también de lo que los sujetos han dicho del objeto. Entonces, la conciencia aparece al modo de la filosofía como figuras del espíritu que trata de conocerse a sí mismo, de poder recuperar su identidad. El espíritu en su identidad aparece en la historia de la filosofía como pensamiento y aparece en la historia de la naturaleza como ser. El mismo espíritu aparece en la naturaleza como inconsciente y en la filosofía como conciencia. Es el mismo espíritu el que está roto. Ahora, ¿qué es el absoluto? El absoluto es la reconciliación del espíritu en su instancia de conciencia como pensamiento, como forma, como sujeto, con el ser, que es naturaleza, que es materia y que es objeto. El espíritu es esa reconciliación del espíritu consigo mismo en su instancia de conciencia y de inconsciente.
de naturaleza y de historia, de sujeto y objeto, de pensamiento y de ser, de filosofía y de naturaleza. Cuando el espíritu se recupera a sí mismo en su instancia del por soi, es decir, del para sí, recupera a Heráclito y Parménides en una instancia superior que es la identidad del pensamiento con la cosa, pero ya no dada como certeza sensible, sino como una reconciliación. Por eso el capítulo 8 de la fenomenología tiene que ver con el espíritu, con la religión. ¿Por qué? Porque es la religión la que nos promete a nosotros la reconciliación. La reconciliación de un divorcio que fue dado en el origen, en el cual la historia de la humanidad no es más que la historia de la desesperación del espíritu para tratar de conocerse a sí mismo. Y termino con esto, y esto tiene que ver mucho con Spinoza, porque Spinoza dice, no hay dos sustancias, como dice Descartes. La historia de la filosofía, dice Spinoza, es la historia de una confusión de haber sustancializado dos realidades distintas. Platón dice la sustancia idea, la sustancia materia. Aristóteles dice la sustancia forma, la sustancia materia. La sustancia pensamiento, la sustancia ser. Y esto ¿dónde termina? Dice Spinoza, que le hace una crítica a la historia de la filosofía, termina en Descartes, diciendo Dios es cogito y el mundo es extensión. Entonces, ¿qué dice? Dice Spinoza, ahí termina en Descartes esa confusión de las dos sustancias. No se puede hablar de dos sustancias. ¿Por qué? Porque si Dios es infinito, no puede haber fuera del pensamiento otra cosa. O sea, si Dios es infinito, significa que no tiene frontera, no tiene límite, no tiene determinación. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que esta silla es infinita, yo no puedo decir que esta silla es infinita, pero que también existe otra silla. ¿Dónde está esta otra silla? Si esta es infinita. Si esta silla es otra cosa con respecto a esta silla, quiere decir que esta silla no es infinita. Porque hay algo que no está ocupando. ¿Sí? Entonces, haber considerado a Dios como res cogitans, como una cosa que piensa, digamos, como pensamiento, implica haber perdido al mundo como ser. Porque ¿dónde es el mundo si todo es Dios? Entonces, ahí viene un poco el panteísmo de Hegel, que es Spinoza, desarrollado históricamente, de decir, no hay dos sustancias, sino que lo finito forma parte del infinito. El pensamiento no es algo que busca al ser como si el ser estuviese afuera del pensamiento, sino que el pensamiento es el desarrollo dentro del ser. La naturaleza se desarrolla dentro de la historia. La materia se desarrolla dentro de la forma. El pensamiento dentro del ser. El objeto dentro del sujeto. Entonces lo que hace es decir, lo que está haciendo acá es decir, Dios no es trascendente. Porque si Dios es trascendente, ya no es absoluto. Porque trascender es estar fuera de. Y estar fuera de ya es quitarle el atributo de la infinitud. ¿Y con qué empieza la lógica de Hegel? Con la infinitud. Entonces, todo lo que sucede en la historia, todo lo que se da en la naturaleza, y no solamente todas las cosas que se dan, sino todas las cosas que se piensan, son parte del desarrollo de ese espíritu absoluto, que está dado en la materia, que es, como dice, que es el objeto, es la interpretación del objeto, es la interpretación de la interpretación del objeto, y es la interpretación de lo que es la interpretación de la interpretación del objeto. Todo eso forma parte de un mismo proceso, que es el espíritu absoluto. Absoluto significa que no hay nada fuera de él. No hay nada fuera de él. La historia no está fuera de él, la naturaleza no está fuera de él, la historia de la filosofía no está fuera de él, la conciencia no está fuera de él, la lógica no está fuera de él, no hay nada fuera de él. Todo forma parte de ese mismo proceso que es el absoluto, todo forma parte del mismo proceso que es el espíritu. Entonces, está negando que espíritu sea cultura y naturaleza está fuera del espíritu. Todo es el espíritu. Esto es el espíritu, todo es el espíritu.